a partir de este momento, el momento de editorialización de El Pájaro Hugo Galaburri. Dolores. Claro, lo que rescata Ribeiro a través de lo que sería su trabajo, que es indagar en los gastos que se ocasionan mientras el dinero del pueblo va a algunas, esas partidas van a un lugar o a otro. En uno de esos lugares apuntaban a que en el primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo de este año, se destinaron 37 millones de pesos de pauta publicitaria. Y no dieron nombres de los medios a los cuales la mayor cantidad de ese dinero fue a parar, ¿no? Ese número está chequeado porque anualizado son 148. Está bien, entonces, ese número. Ese número es del primer trimestre. Bien. Eso es lo que salió ahora. Hay que ver qué pasa con el segundo trimestre. Seguramente se debe elevar esa cifra, Y por al doble. supuesto. Y a medida que vayan pasando los trimestres, imagínense usted cuánta plata puede haber recibido. Lo que está presupuestado son 148 millones de tomos. Presupuestado, aprobado, y eso está todo recontra blanqueado. Sí, 148 millones para todo el año. Y el dato fundamental de esto, o el dato furioso de la entrevista fue por qué a unos sí, de alguna manera fue... Lo que uno no termina de entender es si eso es mucho, es poco, la verdad, ¿no? Porque siempre, claro, cuando uno habla de 1 millón, ya es un montón, cuando habla de 140 millones es un montón, pero también es una ciudad de casi 50.000 habitantes, debe haber como 20 medios, por lo menos, 25 medios, entre una cosa y la otra. Entonces uno no sabe si es mucho, es poco para todo el año. Son casi 140 millones, son 10 millones por año, un poquito así, un poquito más, 12 millones por año para repartirse entre un montón de medios. Por eso tampoco sé si es mucho o es poco ese número, ¿no? Cuando, pues son un montón para una sola cosa, pero después hay que ver en la repartija cómo queda. Hay que ver si a todos los medios le dan, de los 30 medios que calculamos puede llegar a haber en Villa Dolores, y supongamos que no, que sea la mitad, que sean 15, ¿no? Y esos 15 millones distribuidos en 3 meses, sí, son alrededor de 12 millones más o menos, un poquito más, 12 millones y medio para repartirse entre 15. Como yo estoy hablando hipotéticamente porque esos números todavía no están registrados en el blanqueo que puede hacer la municipalidad, de decir, este es el listado de todos los medios, a dónde va la plata, hacia dónde se dirige y qué pasa con el resto, por qué no hay, o si no sé si no hay pedidos de parte de esos medios, o directamente ven, porque lo que dijo Berkelian en esa entrevista es que ellos toman unas mediciones propias y dicen, bueno, este medio mide tanto, pues entonces a ese medio le vamos a dar tanto. Dependerá de la cantidad de oyentes que tenga o de visualización, seguramente. Sea, o como debería ser en todo caso, para todos iguales. Nunca sucedió que sea para todos iguales. No, sería comunismo. El Claro. secretario de gabinete, el secretario de gabinete justamente nos prometió una nota para la semana que viene, así que veremos ahí en donde va a explicar un poco cómo es que se calcula la repartija. La pauta publicitaria. Bueno, pero también surgió el dato de que casi toda esa plata, o mucho de ese dinero, iba a parar a un solo medio. No especifica cuál, intuimos, no te voy a decir cuál, porque si no que estaría mal de papeles yo para asegurar algo que no sé, pero se le da mucha fuerza a ciertos medios en Villa Dolores y a otros no tanto. Y bueno, y ahí vino la pregunta filosa de Roberto Fontanari: ¿por qué le dan tanta plata a un solo medio? Ajá. Y bueno, Berkelian como pudo fue zafando y diciendo, bueno, nosotros acá sí, acá no, acá medimos allá, pero quedó como un gran debate para seguirlo a paso firme, porque de alguna manera nos afecta a todos los que están en los medios de comunicación, las personas que, por ejemplo, viven de esto. Tu caso puntual, o sea, yo no trabajo de los medios, pero me interesa mucho saber qué está pasando con los fondos de mi municipio y para saber por qué van a un solo medio y no a todos, o esa parte se reparte de acuerdo a, y tampoco se especifica, o sea, está como todo muy vidrioso. A mí me da curiosidad sobre todo esto de cómo se va a tratar. Por suerte nosotros igual no somos Medios medio de la ciudad de Villa Dolores, trabajamos bastante más austeramente, pero me da mucha curiosidad el tratamiento que puedan dar los propios medios sobre sí mismos, ¿no? Porque es hablar
de la propia ropa de uno, y uno en general, bueno, ciudades como Villa Dolores más todavía me parece, hay una cierta tendencia a no hablar de plata, ¿viste? A no hablar de plata, y se está hablando de la plata propia básicamente en los medios, sobre todo con los dueños de los medios, con lo que también expone frente a los trabajadores de esos medios. Me da mucha curiosidad saber cómo puede lidiarse esa conversación, cómo se puede saldar esa conversación, y si va a haber un tratamiento más corporativo, así de, bueno, nadie más habla del tema, y entonces van a hablar las redes sociales, lo cual termina brotando por algún lado ese push en algún momento, porque básicamente lo que genera esta época es que cualquiera está pudiendo publicar, y si hay de algo de lo cual la gente quiere hablar, que eso es algo que también habría que verlo, ¿no? Hoy me decían de que no es un tema de la gente, y de la gente así como la gente todos juntos, ¿viste? Para no decir nada decimos la gente. Y la verdad es que no lo sé. No sé si no tengo idea si no es un microclima aparte de los que trabajamos en los medios y que estamos ahí mirando las costillas de los otros, o no. Y que la verdad es que el interés público va por otro lado. La verdad es que no lo sé. Creo que sospecho que si son 140, 190, 500 o 10 mil millones de dólares, si después el vecino no llega a fin de mes, o no tiene luz, o hay inseguridad, o no le asfaltan la calle, o no terminan justamente de arreglar tal cosa, o llueve y se inunda, eso sí me da la sensación de que lo afecta más directamente. Pero como toda cuestión vinculada a intereses, de alguna manera lo que hace es explicar qué es lo que contamos de la realidad de cada uno de los medios. Entonces, cómo se financian los medios explica de alguna manera qué es lo que cada medio cuenta. Pues rascarnos la vestidura después por cierta independencia, para mí en ningún caso es válido, porque en general no tenemos ahí. Lo que sí expone y pone arriba de la mesa, y que eso siempre es saludable, es bueno, ¿qué intereses defendemos? ¿Qué intereses defiende cada uno? ¿Qué intereses son los que está previendo cada uno? Y hay algunos que son intereses propios, otros que son intereses más comunitarios, otros que son intereses políticos, otros ideológicos, pero bueno, está bien porque todos defendemos algún tipo de interés. Y ahí me parece que está bueno mirar a ver cómo se va a dar esa conversación, y nosotros si algo vamos a tratar de hacer es publicar lo que nos enteremos, básicamente. Y se perdería también mucho de lo que muchos promulgan como parte de medios, su independencia, ¿no? Estamos hablando de que un medio, cuando sale o deja entrever por lo general, nosotros somos un medio independiente, te dicen, ¿no? Porque son un medio privado que tiene su forma de pensar, su forma de editorializar, su forma de decir, pero cuando recibís cierta cantidad de dinero, capaz que ya la cosa cambia, y cambia mucho. Porque ahí es donde vos decís, bueno, o no, ¿hacia porque dónde vas? Una de sus formas de financiamiento es esa. Digo, uno se financia con pauta, y parte de la pauta es oficial. No hay mucho otro mecanismo de financiamiento de todo esto. Digo, si eso te corta la independencia, bueno, ya es un problema distinto, ya es un problema de... Más ético. Más claro, exactamente. No tiene que Pero ver... no ético propio, no hay una línea. De la ética de los otros que te están diciendo, che, no era que vos... Claro, no hay una línea directa entre cobro por mi trabajo y pierdo la independencia. O sea, son dos cosas distintas. Eso también habría que en algún momento exponerlo y plantearlo y charlarlo, porque no es lo mismo. Uno puede mantener cierta independencia y al mismo tiempo cobrar por el trabajo, porque el servicio que se da es ese, y el servicio que cada uno da es como cierta honestidad intelectual. Bueno, nosotros planteamos así, pensamos así, lo decimos de esta manera. De ahí salir con la bandera de esto está bien, esto está mal, es algo que personalmente yo no lo avalo, o no me parece, o yo no lo hago en principio, que esto de poner varas, ¿no? Tal uno si fuera un cura, qué sé yo, decir, bueno, esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. Sí, creo que hay como una honestidad intelectual que tiene que estar. Entonces, bueno, nosotros nos planteamos ser independientes y al mismo tiempo fondeamos esa independencia con municipios, empresas privadas, servicios privados, públicos, etcétera. Una cosa no necesariamente tendría que quitar la otra, porque si no, ahí sí te convierte en que vos vendés tu independencia. Y yo creo que en general los que trabajan en medio no ponen a la venta su independencia. Tratan de negociar, como toda la vida, como cualquier matrimonio, eso, tratando de no venderte mi independencia, y vamos y venimos. En ese tironeo
como trabajador de medios, me parece a mí, es lo que te decía esto de, bueno, que nadie se rasgue las vestiduras por un lado, y por otro lado, me da curiosidad saber cómo se va, cómo va a desandar ese tema de esto que hablábamos al principio, ¿no? Si eso ya sucedió, bueno, a ver, vamos a chusmear a ver cómo lo van a ¿Cómo van a tratar. resolver este conflicto de intereses? Exactamente. Al mismo tiempo, ese conflicto de intereses se ha trasladado también a la cuestión del mutuo-encuentro, que vinimos nosotros acá la semana pasada hablando de que iba a sancionar el Consejo Deliberante y se terminó aprobando, no por mayoría, o sea, por mayoría sí digo, no unánime, sino que hubo varios de los concejales de la oposición que se opusieron me parece con argumentos bastante interesantes, para no decir otra cosa, pero digo, por ejemplo, Darío Cortés, que es concejal por la minoría, planteaba la cuestión de que no iba a apoyar lo que se había dado en concesión a la empresa que maneja el motoencuentro, los chicos del taller. Los chicos de los del taller. Porque era demasiado beneficioso para los que organizaban. Y vos me decís, ¿cómo que demasiado beneficioso? Y sí, dice, mira, le dan 30 millones de pesos ya desde el vamos. O sea, un evento de esa magnitud cobran 30 millones de pesos. Además, dentro de la concesión del predio, se tiene que hacer cargo la municipalidad de la seguridad, los baños químicos, del escenario, de las luces, de la limpieza del predio, previo y posterior, y la responsabilidad civil. Es decir, si llegase a pasar algo, tienen que poner, por supuesto, un equipo de salud para que esté coordinando las cuestiones de emergencia y demás. Pero si llegara a pasar algo, por ejemplo, ojalá que nunca suceda, nunca jamás en la vida, le pase algo a alguien, menor, ponerle se quiebra un brazo, se cayó, no es responsabilidad de los que organizan el evento. No. Es la municipalidad. Bueno, eso también está lindo para ver cómo se debate, porque si eso... No, está debatido. Yo creo que si eso no se avala, el motoencuentro no sucede. Y la verdad es que me parece a mí que les conviene a todos que suceda como hecho artístico. No sé cuánto la Mississippi debe cobrar 20 millones de pesos, por lo menos para venir. 20 y pico, como banda. Y no sé si hay otras instancias para que la Mississippi venga a Villa Dolores y conozca la ciudad también. Digo, eso también hay que ver cuánto se equilibra entre eso y que nuestra amiga la gringa Silvetti pueda laburar, o los de los hoteles puedan laburar, los de acá de las ferias vendan todos, como que hay que ver cómo se calcula eso también, porque calculo que alguien está haciendo ese cálculo, ¿no? Bueno, el costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta? 100 palos. Bueno, ¿y cuánto viene al Valle de Tras la Sierra? 200. Y bueno, entonces sí conviene. Porque de esos 200, 30, 40 volverán en impuestos, el resto se mueve. Digo, como que habría que ver quién calcula eso, ¿no? Entiendo la postura de la oposición, del concejal por la oposición, y al mismo tiempo, demás, ¿no? Pero... y también entiendo todo el sector privado que arrancaron con una tarima, ¿no? Y han hecho crecer esto a raíz de también de convocatoria. Es como un caso exitoso que calculo que también te debe poner en una situación de negociación distinta, tener un éxito entre manos. Nunca me pasó de tener un éxito entre manos y de ponerte a negociar desde ahí. Hay bandas, por ejemplo, que cobran fortunas hoy, pero que hasta hace un tiempo atrás. Caso La Conga. No vamos a salir del tema, solamente referencial para decir, bueno, La Conga hace 10 años atrás cobraba chauchas y palitos. Pero después del boom de sus éxitos, está cobrando lo mismo que cobra, qué sé yo, no te digo una Abel Pinto, pero por ahí debe andar. Por la masividad que generó su repercusión a nivel público, ¿no? Ahora, trayéndolo al motoencuentro, a la cuestión local, sí genera un movimiento social, porque es un movimiento social en sí mismo, que venga gente de muchos lugares para generar ya sea fuentes de ingreso genuinas
Sí, en todos casos sí. Y también pone la lupa sobre esto de, bueno, porque conozco varios casos de gente que viene al Moto Encuentro en octubre y ya reserva su cabañita, su lugar para el verano venir con la familia. Digo, eso también pasa como hecho en esto de promocionar el espacio. Lo que no sé si Villa Dolores corresponde que lo haga solo, a que lo haga con otros municipios también. Ahí está, porque hay una de las cuestiones que salta a la luz, es que al final nosotros armamos el Moto Encuentro, diría el ciudadano común, descreído de que todo se hace en beneficio diría, si nosotros le armamos el circo para que se llenen de plata, por ejemplo, los cabañeros y hoteleros que no son de Villa Dolores. ¿No? Y está bien planteada la cosa. Está bien planteado, exactamente. Entonces, ¿por qué no hacemos una especie de liga de intendentes para que el Moto Encuentro se dé ahí y las plazas hoteleras también estén de alguna manera equilibradas? Que no todo se lo lleve, por ejemplo, o Nono, o La Rosa, o La Paz, o donde sea que vaya la gente, porque le quede más cómodo. Y no Villa Dolores, donde casi que no hay plaza, ¿no? Eso es claro. Lo que pasa es que también ahí plantea esto de, bueno, al revés también pasa, ¿no? Muchos de los que vivimos alrededor de Villa Dolores, vamos y todo lo que nos ingresa acá, vamos y lo dejamos en los comercios de Villa Dolores. Porque hay mayor mercado en términos de comercio también. Entonces como que todo tiene como una vuelta de rosca al revés también, ¿no? Entiendo al vecino que se queja por lo que sea, pero al mismo tiempo me da la sensación de que en general que pasen cosas no es malo. Porque lo peor que puede pasar es que el Moto Encuentro sea feo, sea malo, que no convoque. Pero si convoca y no deja de ser exitoso, lo mismo pasa con cualquier otro evento. Villa Dolores este año, el año pasado, está llena de eventos. O sea, ¿quién vino el año pasado? Bombay, ¿no? ¿Bombay vino el año pasado? ¿O algo parecido a Bombay? Rombay, que bien que estamos. No sé. Rombay, para la juventud, el aniversario de no sé qué. Que es algo que el resto de los municipios más chiquitos no están en condiciones de pagar, ponele. Y ese movimiento, no sé, me da me sospecho de que hay algo ahí en términos de, bueno, cómo hacer que este valle funcione. Porque me parece que sin eventos solamente con la naturaleza empieza a quedar medio corto. Si el mercado o si el objetivo es ser una plaza turística. Bueno, y ahí está la otra cosa, que también van apareciendo, digamos, como puntas. Porque entiendo, vos vas a comprar la verdulería y te cuentan cosas la gente, ¿no? Claro. Más con las visualizaciones que estás teniendo con el viaje. Los políticos, los empresarios, los hoteleros. Subís a alguien en la ambulancia. Así, claro, sí. Pero la gente dice, bueno, ¿qué pasa entonces cuando esa plata que sale del municipio la pueda afrontar de esa manera el municipio? Y ahí viene la cuestión de los compañeros que están en contra de la gestión de Maxi Rivarola, es decir, la oposición, más allá de los concejales, sino los compañeros, los peronistas que no lo votaron a Rivarola, y te dicen, pero al final no será plata que viene de Yayora, como, digamos, haciendo un análisis, hasta te diría casi certero. ¿Plata de la provincia le llega al municipio para financiar eventos? Sí, porque hay un montón de eventos que se van a hacer desde el Festival de la Papa y un montón de otras cosas más. El 14 de septiembre para la que va a venir la conga, y todo eso lo paga ¿quién? ¿El 14 viene la conga? Sí. ¿Lo paga quién? Para que nosotros tenemos evento el 12. El 14 de domingo. Domingo, claro, pues el 12. El 15 es domingo, es lunes. El 14 es sábado. Pero el lunes feriado. No, el 14 es domingo. El 15 es lunes. El 14... No. El 15 es lunes. El 14 es domingo. El 14 viene la conga. El 14 viene la conga. Bien. Lo hacen así porque justamente el otro día es feriado. ¿Por qué feriado el 15? Y porque el Día de la Virgen, Dolores, el Día de las fiestas patronales. Perdón. Bueno, y esa plata, ¿de dónde viene? Te dice el compañero. ¿Viene de Yayora? ¿Y por qué Yayora nosotros no nos... Porque están más grandes, ¿no le dijiste vos? Porque están grandes, muchachos. Entendamos algo. La cuestión Rivarola trasciende lo que el compañero está pensando. Si no, Yayora hace como al principio. Analiza el algoritmo, analiza las redes sociales, analiza los números y te dice, bueno, este tipo mide, ¿viste? Bueno, démosle una mano a ver qué le podemos
sacar a Rivarola para que nos dé una mano a nosotros en el gobierno. Desde juntadas de los intendentes, Rivarola va, digamos, hay como un buen clima entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, y todo eso confabula para que, por supuesto, el gobierno de la provincia destine esos fondos. Yo no creo que esté mal que esto suceda, porque ha sucedido siempre. ¿Es cuestionable? Y hasta cierto punto es cuestionable. Por tus compañeros, sobre todo. O claro, por los compañeros, como decís vos. Muchachos, me parece que la cosa de la cuestión política en sí misma Como y echarle la culpa a como te ven, te tratan, les tenés que decir. Claro, es que la vamos a tener que salvar a esa porque no va por ahí la cuestión. Porque la gente lo ve, hacen cosas que les parece a todos que está bien. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para salvar eso? Es decir, che, cuestionemos otras cosas porque por acá me parece que no es. Es decir, no digo que esté mal que Rivarola financie el voto de encuentro. Hay muchas dudas con respecto a por qué se tiene que hacer cargo de absolutamente todo la MUNI. ¿Cuál es el beneficio de última? Che, déjame por lo menos vender los panchos. Tenemos la marca, claro. ¿Me entendés? Yo si tuviera la marca Moto de Encuentro también negociaría así, ¿eh? Pero bueno, son como los dos pares. ¿No serás amigo vos de los Motos de Encuentro? Soy amigo de la gente del Moto de Encuentro. Somos amigos de casi todo el mundo. Nosotros no al revés, pero bueno. No, pero sí conozco todo el proceso, sí he visto todo el proceso, entiendo por qué no están más en Las Rosas también, porque no les han reconocido Las Rosas, aparte de esto que vos decís, en principio porque había una cuestión con la marca, Tras la Sierra o Villa de Las Rosas, y se fueron a Villa Dolores, cosa de que los vecinos de Villa de Las Rosas sintieron un montón como experiencia. Entonces, a mí me parece que estos debates se abran y que se discuta abiertamente y que después tome la decisión quien tiene más poder para tomar esa decisión, es parte de la democracia, básicamente, ¿no? Bueno, las mayorías eligen quién nos gobierna, las minorías se quejan de eso y las mayorías son las que protegen que la voz de las minorías se mantenga. O sea, de eso funciona la democracia republicana, que también está en cuestión últimamente en este grito. Hoy el presidente Javier Milei salió a vender la ropa de YPF. Nunca más explícito la venta que diciendo vendeo mis ropas, básicamente, que son los mamelucos que ha puesto de moda YPF. Bueno, los van a vender como para ponerlos de moda en las YPF full. Como si con eso van a salvar la YPF. Ahí de cosas. No Vaca Muerta, que Vaca Muerta se lo dejan a la explotación de... Yo digo, va a haber muchos amigos libertarios en Villa Dolores que defienden justamente dejarle Vaca Muerta que lo explote el gobierno de Estados Unidos y vender mamelucos nosotros, ¿no? Bueno, y no vamos a hacer tantas puertas, no vamos a abrir tantas puertas. Tengo dos puertas más igual. Escuchá, ¿qué pasa con lo que dijo también Ribeiro con respecto a, volviendo al tema, de los 22 millones que se destinaron para acción social y lo compara con el Moto de Encuentro? 22 millones para acción social. La acción social. La acción social esa no la tenía. Un montón de cosas. Sí. Un montón de asistencia cosas. social. Asistencia social a las gentes vulnerables, a las personas vulnerables. Es decir, ese es el planteo de Ribeiro de algún modo. Tengo que invitarlo a Ribeiros. Se gastan 30 palos para el Moto Encuentro, pero para la gente pobre no le da 22, digamos. ¿Cuál es el criterio? El criterio, según Berkelean, es que, o mejor dicho, no Berkelean, sino el propio gobierno, porque no lo dijo Berkelean, sino de lo que recabé de las fuentes del gobierno, es que el costo-beneficio, con algunos, el costo-beneficio es lo que se genera alrededor del Moto de Encuentro es más beneficioso para la gente que lo que nosotros destinamos en sí a acción social. O sea, el Moto de Encuentro sería la caña y no el pescado, en términos de esto de enseñarles a pescar y no les da el pescado. Claro, sí, bueno, pero mientras tanto hay gente que, por ejemplo, no puede acceder a un remedio oncológico porque la municipalidad no podría sostener en todo un año la compra de un solo medicamento que vale $1,5 palo. Y para el cual el gobierno nacional se ha corrido también. Bueno, y ahí entra la otra cuestión del último tema, digamos, de la cuestión coyuntural villadolorense, que tiene que ver con la baja, porque
todo tiene que ver con todo, o sea, energéticamente todo va en la misma dirección. La baja de las pensiones no contributivas, que ya van alrededor de 150.000 casi. En todo el país. En todo el país, pero afecta muy fuertemente, pero recontra fuerte, en nuestro Valle de Tras la Sierra, porque es uno de los lugares donde más pensiones hay proporcionalmente. Por discapacidad. Por un montón de cosas. Se cuestiona hasta chiquitos nacidos, digamos, con discapacidades. Y que le han quitado el medicamento, por ejemplo. O sea, ¿qué te dicen desde el gobierno nacional? Que para poder acceder a su perfil, primero hay que congelarlo, es decir, no mandar más fondos a esos lugares, cortarla. Y vemos quién grita, quién se queja y quién no. Quién se muere y quién no se muere, básicamente porque hay gente que depende de la asistencia del Estado para comprar ese medicamento, que al mismo tiempo dentro del ANSES no pueden hablar del ANSES porque hay compañeros ahí que están de alguna manera ¿cómo se dice? Cuando te ponen amordazados del gobierno nacional para que no puedan decir nada. Una disposición interna dentro del ANSES de Villa Dolores, no pueden decir nada. Si decís algo te echan. Así de tremenda es la situación dentro de la institución, y al mismo tiempo tan tremenda para la gente que no puede acceder porque se le cortó el beneficio de la pensión no contributiva a acceder a una buena salud o a morfar, de último, ¿no? Periodismo explícito, Pájaro. ¿Estás buscando información? Sí, ¿Tenés claro. off the records? ¿Podés contarlos? ¿El coraje? Y que yo si hice no, una cuenta, son más o menos 14 personas, 14 sectores a los que toque. de los cuales nos van a putear en un rato. Así que está muy bien. 14 es un buen número ahí para eso. 14 el día que viene la conga. 14 el día que viene la conga. El sí 12 conmemoramos los 3 años de Comechingones Multimedia. Lo vamos a hacer en África, multievento, conmemorando un periodo que va entre el año 97 y 2003. Porque si volvieron los 90, que vuelvan nuestros 90, que ahí fuimos adolescentes y jóvenes en ese boliche que ahora se llama África. Y que agradecemos un montón porque ahí vamos a conmemorar, así que estás invitado a hacer de barman, si querés. De lo que sea, sí, porque en los 90 mismo fue una época muy linda, muy gloriosa, no solamente para la música, sino también para muchas otras cosas, ¿no? Bueno, hoy me decían, los 90 trajimos a la yegua y a Néstor. Los que fuimos adultos en ese periodo, los que empezamos a ser adultos en ese periodo, fuimos los jóvenes de esa década, de la década ganada. Nunca lo había leído de esa manera, pero los jóvenes adultos, ¿no? De la década ganada. Así que, y lo de los 80, no, ya estaban más rotos, muy empastillados. La generación del 80 es más rota. Pero por otro lado, para cerrar este primer momento, el día domingo, hoy es día no laborable en conmemoración a la figura de don José San Martín. Quizá después de Belgrano o a la par de Belgrano, dos de los próceres que la historia no ha sabido contar del todo bien. Y Norberto Galazo, en este libro enorme que me regalaron hace un montón de años, explica la vida del general San Martín. Me parecía como importante hacer esta mención del día no laborable porque una de las tantas frases que dice San Martín muy maradonianamente fue: hay una etapa en la vida en donde uno lo único que no puede hacer es traicionar, no servir a la patria. Y parecería ser este momento en donde la palabra patria está medio bastardeada, pasada de moda, un globalismo a destiempo. Llegamos nosotros con este gobierno nacional que nos propone la negación de alguna manera de los próceres y de estas causas nobles e imposibles en pos de un mercado dispuesto a ordenarlo todo en favor de los más poderosos. Desde acá vamos a tratar casi todo el tiempo, todos los días, de estar más cercano de los que no son tan poderosos y tratar de defender esas causas que generalmente parecen causas perdidas a la corta y a la larga enaltense en figuras como la del general don José de San Martín, que junto con Belgrano, Rosas, Perón, Irigoyen marcan una línea histórica de la cual uno tiende a querer ser parte también. Así que desde ahí este momento, y si tenemos tiempo en algún momento vamos a leer algunas de las citas, algunos de los subrayados que hay, porque cada vez que uno duda sobre qué hacer,
va y lee la historia de San Martín. Che, no entra la Nata ahí, ¿no? Porque la Nata en un momento dijo, Argentinos. yo voy a estar siempre del lado del más débil. Claro, cuando defendía Clarín. Claro. La Nata, que yo la verdad, puede ser muy polémico lo que te diga, pero yo acompaño gran muchas parte de cosas su muy formación. interesantes de su formación. Exactamente, sí. Argentinos, si bien fue medio ladri, el libro Argentinos de historia, puso así como en boca de un montón de gente parte de la historia que no estaba leída, porque cuando te la contaba La Nación, y la figura de San Martín era como, bueno, sí, que era de figurita, atrevido, medio irrespetuoso, enciclopedia. quiso hablar con la viene, ¿quieres ser independiente? Andate a tu casa, nos dijeron. Bueno, quiso ser independiente y se volvió a su casa. El general San Martín, que junto con Bolívar han representado gran parte de esta idea de patria grande. Artigas. Y Artigas, ¿no? La figura de Artigas, peor, más todavía, más causa perdida la de Artigas. ¿Y quién hace los zapatos? Mira usted, andemos en hojotas, más vale esto que nos cuelguen y peor que esto, perder el honor nacional. ¿Y el pan, quién lo hace en Buenos Aires? Las mujeres, si no, comamos carne solamente, amigo mío. Si queremos salvarnos, es preciso grandes sacrificios. Usted dirá que es una resolución propia de un sargentón, puramente despolítica. Tiene usted razón, pero si no la toman, los maturrangos, hablando de los españoles, nos darán en la cabeza. Es una carta de Godoy que escribe a Godoy Cruz, que le escribe San Martín el 12 de mayo de 1816. Y por último, dice otra de las partes, en fin, paisano, transemos nuestras diferencias, unámonos para batir a los maturrangos que nos amenazan y después nos va a quedar tiempo para concluir con cualquier modo nuestros disgustos en los términos que hallemos por convenientes, sin que haya un tercero en discordia que nos esclavice a los dos. Es una carta que le da a Estanislao López el 13 de marzo de 1819, entre otras cosas, San Martín quizás sea la explicación de que lo demás no importa nada. Vamos a un pequeño corte y ya venimos. Confío, el miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío.